Dentro de la riqueza cultural de los antiguos mexicas, destaca la existencia de varios tipos de magos. Algunos eran buenos y usaban su poder para ayudar a la comunidad. En cambio, otros eran hechiceros malignos cuyo único objetivo era obtener beneficio propio, aun si eso significaba perjudicar a los demás. En náhuatl se les llamó Tlacatecolotl, que significa hombre búho, o en una traducción más exacta, persona que daña a la gente. Estos son los 6 tipos de Tlacatecolotl más malvados que existían en la cultura náhuatl. Número 6. Tlahuilpochtli. Su significado es el sahumador luminoso. Fray Juan Bautista lo describió como un hechicero que andaba de noche por las montañas, echando fuego por la boca para espantar a sus enemigos, quienes enloquecían o incluso morían a consecuencia del susto. Torquemada aseguró que tenían la propiedad de convertirse en animales, como los nahuales. Además, afirmó que se podían transformar en fuego. Número 5. El que trueca sentimientos. Este Tlacatecolotl operaba de una forma sencilla, pero malvada. Mediante la molienda de ciertos granos de maíz especiales, sumado al uso de varios conjuros desconocidos, se creaba una bebida mágica. Los antiguos mexicas decían que esa bebida podía modificar los sentimientos de una persona hacia otra, pasando del amor al odio o del odio al amor, según le conviniera al hechicero. Todavía en nuestros días existen muchos supuestos brujos en México que aseguran ser capaces de hacer que una persona se enamore de otra, con algo llamado amarre de amor. Número 4. Teyolocuani. El nombre de este tipo de hechicero significa aquel que come los corazones de la gente. Sin embargo, se trata solo de una metáfora. Su modus operandi era el siguiente. Enterraban en una ermita unas cenizas que habían recibido de unos búhos, y con su acción producían una terrible enfermedad que podía llegar a matar a quienes fueran a aquel lugar. Esta brujería era hecha con el fin de matar a los enemigos, pero también con el de apoderarse de sus bienes, ya que los enfermos tenían que recurrir a los mismos Teyolocuani que los habían dañado, a fin de que les devolvieran la salud, a cambio de grandes pagos en cacao o tal vez en oro. Se dice que Maxtla, último señor tecpaneca de Azcapotzalco, tenía a algunos brujos de esta clase a su servicio. Número 3. Tepan Misoni. Su nombre significa el que sangra encima de las personas. Su poder consistía en que cualquier persona que tocara la sangre que él derramara, se moría casi de inmediato. Si este brujo manchaba con sangre algún objeto inanimado, este se rompía o se destruía por completo. Probablemente la efectividad de este hechicero recaía en el miedo psicológico que sentían sus víctimas al ser manchadas con sangre. Una variación de este mago era el Caltenamitechihcuiloani, aquel que pinta en las paredes de las casas. Este hechicero o Tlacatecolotl era contratado por personas que querían matar a sus enemigos. El Caltenamitechihcuiloani acudía a casa de su víctima y procedía a pintar rayas sobre las paredes. Parece ser que el brujo hacía esos trazos con su propia sangre. Se creía que esta magia ocasionaría la muerte rápida del dueño de la casa. Número 2. Tetlepanquetzki. Su nombre significa el que prepara el fuego para la gente. Se conocen dos procedimientos diferentes de proceder de este Tlacatecolotl. En el primero, el brujo adornaba un palo con el papel mortuorio y le ofrecía alimentos funerarios durante 4 noches seguidas, que terminaban con la incineración de la efigie. A la mañana siguiente, convidaba a las personas a las que quería matar, dándoles la comida que ofreció al palo adornado, y pronunciaba, tal vez en secreto o en voz muy baja, las siguientes palabras: Ma isiuhka mikihkan, quiere decir, ojalá que ellos mueran pronto. El segundo procedimiento era el siguiente. El hechicero conseguía cabello de la persona a la que deseaba matar y lo quemaba, representando de esta manera que deseaba la incineración del cuerpo de su enemigo.
De igual manera, todavía existen personas en comunidades indígenas que afirman poseer este tipo de poderes. Número 1. Temacpalihtotihki. Este nombre significa el que hace danzar a la gente en la palma de la mano, o quizá el que hace bailar a la gente con la mano, haciendo referencia al enorme poder y control que podían llegar a tener sobre sus víctimas. Su poder sobrenatural provenía de dos objetos. El primero, una imagen de Quetzalcóatl tallada sobre un gran trozo de madera. El otro objeto era mucho más escabroso: el brazo izquierdo de una mujer que hubiera muerto de parto, conseguido mediante la profanación de su tumba. Por si fuera poco, se decía que estos Tlacatecolotl estaban protegidos por el mismísimo Quetzalcóatl. Una vez que conseguían robar el brazo de una mujer primigesta, los Temacpalitotique se dirigían a la casa de sus víctimas. Usando conjuros y sobre todo potentes narcóticos, hacían que las personas cayeran profundamente dormidas. Entonces allanaban la casa, robaban todo lo de valor que encontraban y, lo peor, violaban a las mujeres o incluso a los hombres que vivían allí. Todavía se daban el lujo de quedarse a cenar dentro de la casa allanada y después, tranquilamente, huían en silencio. Profanadores de tumbas, allanadores, hechiceros, ladrones y violadores. Aunque no mataban gente, los Temacpalitotique fueron, por mucho, los Tlacatecolotl más malvados de la antigüedad en México. Espero que este video haya sido de su agrado. Gracias a todos por ver este canal. Que tengan una excelente semana. Titohtasque.